L. Río Seco Ana, Sena. En el siglo IV el emperador Flavio Claudio Juliano estableció su cuartel general durante un invierno en la isla de Francia. París toma su nombre actual en el siglo IV y Clodoveo, rey de los francos, la hace su capital en 508, tras su victoria sobre los romanos. Durante el siglo IX se construyeron murallas de protección sobre la ribera derecha, mientras que la izquierda fue destruida por los normandos en 885. Cuando los capetos consiguen el trono de Francia en 987, París es una de las dos grandes ciudades de su dominio personal. Con Felipe Augusto, 1190-1220, París se convierte definitivamente en la capital del reino. Se construye una nueva muralla protegiendo un sector más amplio. En el siglo XIV, Carlos V, 1371-1380, crea una muralla aún mayor que la antes citada. Entre finales del siglo XVI y comienzos del XVI, Enrique IV construye los primeros conjuntos arquitectónicos modernos como la Place des Vosges. Su sucesor Luis XIII extiende la muralla de Carlos V sobre la orilla derecha. Luis XIV destruye esa muralla y ordena construir en su lugar los primeros grandes bulevares. A finales del siglo XVIII, en la fortaleza de la Bastilla, que se encontraba en el oriente de la ciudad, se inició oficialmente el movimiento que se conoce como Revolución Francesa. Tras proclamarse emperador, Napoleón Bonaparte se decide por París como capital de su imperio, luego de haber contemplado a Lyon para tal privilegio. Bajo el reinado de Luis Felipe, la ciudad acelera su ritmo de crecimiento. La transformación de París durante el Segundo Imperio de Napoleón III, 1852-1870, le dio a la ciudad su fisonomía actual. El emperador comisionó al barón Haussmann para que ejecutara los cambios necesarios para convertir a París en la ciudad más moderna del mundo en su época. Se demolió gran parte de la ciudad antigua y medieval y se dio paso a los grandes bulevares y a los edificios modernos, el más destacado de los cuales fue la Ópera Garnier. Se construyeron canalizaciones de aguas y otros importantes adelantos en obras públicas. Este período llegó a su fin después de la caída del emperador como consecuencia de la derrota sufrida por su ejército en la guerra franco-prusiana. Si bien las décadas de los 80s y 90s del siglo XIX también continuaron dándole a la ciudad su fisonomía más conocida. París albergó durante la segunda mitad del siglo XIX varias exposiciones universales. La más destacada tuvo lugar en 1889 con motivo de la conmemoración del primer centenario de la Revolución. Para este evento fue construida la Torre Eiffel que, aunque debía ser desmontada una vez terminada la exposición, continúa actualmente en su emplazamiento original. 14. El siglo XX se inició con la construcción del Metro de París. En 1900 se desarrolló otra exposición universal, la más notable de París, para la cual se construyeron obras notables de arquitectura que aún siguen en pie, tales como el Grand Palais, el Petit Palais, la Estación y ahora Museo de Orsay, el Puente Alejandro III y la Estación de Lyon. En 1940 la ciudad fue conquistada por el Wehrmacht, ejército de la Alemania nazi, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. París estuvo administrada por las fuerzas de ocupación, que la abandonaron después de 4 años sin causarle destrozos de consideración, en comparación con los daños sufridos en otras ciudades europeas en esa guerra. Para los aliados, París no era una plaza de importancia estratégica y por ello preferían eludir la liberación de París ya que su objetivo era traspasar pronto el Rin. Sin embargo, el general de Gaulle consiguió convencerlos de la necesidad de liberar París ante el temor de que un régimen comunista se instaurara en la República si la resistencia vencía a los alemanes. 15 Tras la liberación, las parisinas sospechosas de colaborar con los alemanes fueron humilladas y rasuradas. 16. Durante los mandatos del general de Gaulle de 1958 a 1969, varios acontecimientos políticos tuvieron lugar en la capital. En 1961, una manifestación en favor de la independencia de Argelia fue violentamente reprimida. En 1968, un movimiento estudiantil iniciado en la Universidad de Nanterre degenera en disturbios. El 13 de mayo, cientos de miles de personas protestaban contra la violencia policial. Después de 2 meses de agitación y disturbios, los parisinos votaron a favor del general de Gaulle en las elecciones legislativas de junio y volvió la calma.
Bajo la administración del presidente François Mitterrand, en la década de los 80 y comienzos de los 90, la ciudad recibió un renovado impulso en su urbanismo e infraestructura. Se renovaron sectores deprimidos de la ciudad, particularmente en barrios de la Ribera Izquierda y la Villette. Se levantaron nuevos edificios emblemáticos como la biblioteca, el Arche de la Défense y el Musée de